Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán con tu pie en piedra. A lo que también Jesús contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta aquí la palabra de Dios. Hemos leído Mateo capítulo 4 del verso del 1 al 11. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que nos amaste aún antes de la fundación del mundo y nos diste la vida eterna en Cristo Jesús, la salvación, porque nosotros merecíamos la muerte por los pecados que desciende desde Adán y Eva, que hemos heredado, pero tú nos diste la salvación a través de Jesucristo. Y aquí estamos, Señor, para agradecerte y aprender cada día más de ti. Queremos entregarte este devocional en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo perdido y tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No estamos exentos de las tentaciones. Ahora, este problema comenzó con Adán y Eva, que pecaron y han continuado desde entonces. O sea, el hombre sigue pecando. Sin embargo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, no tenemos por qué rendirnos ante las tentaciones. Pero muchos de nosotros no tenemos un plan para lidiar con ellas. ¿Cómo hacer, verdad? De hecho, algunos cristianos viven atrapados en el pecado, pues no saben cómo resistirlo. Pero acá hay una manera, el día de hoy vamos a ver una manera para reaccionar ante esto, la cual nos ayuda a edificar un arma, una defensa más sólida. Ahora, si acudimos al que pudo conquistar cada una de sus tentaciones, nosotros también podremos aprender de su ejemplo. El Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesús en forma de paloma en el momento en que fue bautizado por Juan. Y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 3, el verso del 16 al 17. Fue poco tiempo después de que esto ocurriera que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, como lo hemos leído en Mateo. Eso no fue un evento espontáneo o accidental, sino uno que fue planificado por Dios, de acuerdo a su divino propósito. El Espíritu Santo guió a Jesús hacia un tiempo de prueba para así prepararlo para su ministerio. Esa es la misma razón por la que el Señor permite las tentaciones en nuestras vidas, para que seamos probados, mis amados, para que seamos probados y capacitados. La tentación es una invitación para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y Satanás trató de hacer en la vida del Señor Jesús, y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros, y lo seguirá haciendo cada vez que somos invitados a desobedecer a Dios con nuestros pensamientos, palabras, acciones. Debemos escoger entre ser fieles al Señor o seguir nuestro propio camino. Y esto es algo básico. Si bien es cierto que tenemos la salvación, nosotros tenemos libre albedrío. Podemos escoger obedecer a Dios o obedecer al diablo. Y eso, cuando uno no tiene ese temor de Dios, pues se va por lo fácil. Bueno, ya después pido perdón, pero estás acarreándote condenación.
o no recibiste nunca a Cristo. Porque si bien es cierto que tenemos la salvación, pero también tenemos el amor de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que nos redarguye. Y por lo general nosotros decidimos escoger por el Señor, aunque muchas veces no es fácil. Pero contamos con la ayuda de Dios. Él nos ha dado las armas. Ahora el diablo, el tentador, es conocido por diversos nombres en la Biblia. El diablo Satanás, acusador, difamador y padre de mentiras, entre otros. Es un ser inteligente, no hay duda, lleno de maldad y está dedicado a causar el mal en las personas y en todo el mundo. Satanás es un ángel caído quien hace su aparición por primera vez en las Sagradas Escrituras y lo vemos en el huerto del Edén, donde seduce a Eva a mentir. Él es la fuente original del pecado y aún en nuestros días continúa propagando sus mentiras. Una de las mentiras de Satanás consiste en convencernos de que Él no existe. Hay mucha gente, yo he tenido la oportunidad en la misma congregación, en la misma iglesia, vamos a decir, donde nos reunimos para estudiar, para escuchar la palabra el domingo. Gente, hermanos, entre comillas, que piensan así, que el diablo no existe, o que ellos no creen en esa parte de la Biblia. Es triste, pero así existe eso. Muchos lo ven como una figura imaginaria, pero los que caen en esa mentira están en el lugar preciso que desea tenerlos. El diablo, mejor dicho, ¿no? El diablo se alegra de que piensen así. Si negamos la existencia del enemigo, le damos libertad para arruinar nuestra vida, pues no tenemos ninguna defensa contra él. Además, al dudar de su existencia, también dudamos de la veracidad de la Biblia, la cual nos declara que el diablo es real y maligno. O sea, la Biblia es veraz en todo, de tapa a tapa. No podemos dudar. En Mateo 4, del 1 al 11, que lo que hemos leído, se describe las tentaciones que Cristo enfrentó e identifica al diablo como el tentador. Lo hemos visto cuando hemos leído al principio. La ocasión en la que estos sucesos ocurrieron en la vida de Jesús tienen gran importancia. Satanás esperó hasta que el Señor estuviera débil y con hambre. Después de haber ayunado 40 días, de igual manera hace uso de esa táctica en nuestra vida para tentarnos en el momento en el que estamos más vulnerables físicamente, emocional y espiritualmente. Los límites de la tentación los pone el Señor, quien ha establecido términos que Satanás no puede cruzar. 1 Corintios 10:13 nos dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En nuestras propias fuerzas somos débiles, pero en el Señor es siempre fiel para sostenernos con su poder y que podamos ser obedientes a su palabra. Ahora tenemos un plan de defensa en contra de las tentaciones, es el que consiste en depender totalmente de la palabra de Dios. Jesús no discutió con el diablo cuando éste se le acercó con la intención de tentarlo. O sea, él no dijo: vete, diablo cochino, como hablan algunos, ¿no? Sino que inmediatamente le respondió con los pasajes de la palabra de Dios. Observen, hermanos, es la palabra que tiene el poder. En primer lugar, Satanás tentó a Cristo para que usara su divino poder para satisfacer su hambre. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. A lo que el Señor respondió inmediatamente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán importante es memorizar la palabra de Dios. Luego el diablo le sugirió a Cristo que saltara de lo más alto del templo y llegara al suelo sin daño alguno, para que las multitudes le siguieran. Versículos 5 y 6 que hemos leído al principio. En esta ocasión, hasta hizo uso de las Escrituras para apoyar lo que pedía. Pero una vez más el Señor acudió a la palabra de Dios para defenderse y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 7. No es como algunos dicen: vete, diablo cochino, que te repudio, fuera, y hablan cosas que no están en la Biblia.
La palabra dice que el mismo Jesús lo echó fuera a Satanás con el escrito está. Finalmente, Satanás le llevó a un monte alto para mostrarle los reinos de este mundo. Le ofreció entregarle todo eso si le adoraba postrado. Básicamente el diablo le ofreció a Jesucristo un atajo para que no tuviese que pasar por la cruz. Pero el Señor le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 10. No podemos vencer las tentaciones del diablo a no ser que hagamos uso de la palabra de Dios. Esa es el arma que el Señor nos ha dado para defendernos. Es en la Biblia que hallamos el poder y las promesas de Dios. Sin embargo, necesitamos encontrar pasajes específicos que podamos aplicar a las tentaciones que enfrentamos. El diablo no usa la misma tentación para todas las personas, sino que las envía de acuerdo a sus debilidades. Pero podemos estar convencidos de que enfrentaremos muchas tentaciones a lo largo de nuestra vida. Y aunque venzamos algunas, nuestro enemigo continuará enviando otras que nunca antes habíamos enfrentado. Así que no hay que tampoco subestimar las obras del diablo, sino que hay que aprender a lidiar con ellas a través de la palabra. Para que podamos vivir en la victoria, debemos edificar un muro a nuestro alrededor con la palabra de Dios. Es al llenar nuestra mente con las enseñanzas de la Biblia que comenzamos a pensar y a reaccionar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Cada vez que vencemos una tentación, nuestra fe es fortalecida, pues vemos la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Nunca estamos solos cuando enfrentamos las tentaciones, pues Cristo vive en nuestro corazón, mis amados. Él está allí siempre. Él es quien nos da las fuerzas para resistir las tentaciones. Solo tenemos que hacer uso de la palabra y así podremos vencer al diablo, al tentador. Realmente espero que este devocional sea de mucha bendición para tu vida, tú que estás asistiendo a este canal, que estás escuchando. Esta palabra es para ti y para todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo, que estamos caminando por el valle de aflicción. Tenemos que aprender y memorizar esos versículos para echar fuera al enemigo cuando venga con sus tentaciones. Que Dios les bendiga grandemente en este día a cada uno de los que asisten al canal. Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por compartir los videos, porque de esa manera extendemos el reino de Dios. Gracias por también a aquellos que se suscriben, que recién han ingresado a esta plataforma. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Dejen sus comentarios para así conocerlos. Hay bastante gente nueva así, gracias. También quiero recordarles que estamos en Rumble, en Facebook y en Telegram. Bendiciones.